Muy bien, bienvenidos a esta segunda parte. Vamos a hablar un poco ahora de la estructura que tienen los textos dramáticos o los cuentos, ¿no? Los cuentos tienen tres estructuras o tres momentos. Vamos a hablar un poco de cada uno de estos momentos. El primero es el planteamiento, que es el planteamiento como planteo yo la historia, que es lo primerito que sucede en la historia. ¿Okay? ¿Cuál es el segundo momento? El nudo, cuando todo, como dice su palabra, se anuda, se hace complicado, se enrueda. ¿Y cuál sería el último? El desenlace o la resolución, cuando todo se arregla. Entonces vamos a usar el ejemplo mismo del nudo. Si yo tengo una pita o un nudo o una soguilla, perdón, en el primer momento, en el planteamiento, la soguilla va relativamente derechita. De ahí comienza a crecer la cosa y viene la parte del nudo, donde todo se enreda y se hace así un nudo todo entreverado, y poquito a poco esto se va volviendo otra vez a su forma y se resuelve el problema y vuelve todo a estar planito. Entonces tu planteamiento, que es cuando tú cuentas, empiezas a contar tu historia; tu nudo, que es cuando todo se enreda o se vuelve difícil de solucionar y salen muchos problemas; y la resolución o el desenlace de la historia es cuando este nudo se deshace y comienza otra vez tranquilito y llega a un final tu historia. ¿Estamos? Entonces, vamos a hablar ahora de un cuento muy conocido. Vamos a agarrar un cuento infantil que obviamente en inicial, cuando has estado muy pequeñito, te lo han contado en casa. ¿Qué cuento es? El de la Caperucita, muy conocido. ¿Ok? ¿Cuál sería nuestro planteamiento? ¿Cuál sería el nudo? ¿Y cuál es el desenlace de esta historia? Primero vamos a repasar la historia para ver si todos la conocen igual. ¿Ok? ¿Qué pasaba con esta niña? Esta niña, Caperucita, vivía con su mamá, tenía a su abuela que estaba en el bosque, que estaba enferma, que necesitaba que la vayan a cuidar. Entonces la mamá de Caperucita le da su canasta para que ella vaya. Okay, con su canastita de comida para que la atienda la señora. En el camino se encontró con el lobo le engañó porque quería robarle la canasta y quería comérsela a ella, entonces la engañó para que se fuera por el camino más largo, él se fue por el más corto, llegó a la casa. Algunas versiones del cuento dicen de que se la comió la abuela, otras que la metió en un closet y la encerró ahí en el ropero. La cosa es que cuando llegó esta niña, el lobo había tomado su lugar en la cama y la engañó, haciéndose pasar por la abuela, ¿no es cierto? Entonces le mintió y le dijo de que empezó el cuento clásico de las preguntas, ¿no? Las orejas grandes, los ojos grandes y la boca grande. Cuando se reveló el lobo, que hizo, la correteó y la quiso atrapar, ¿no? El cazador que andaba por ahí escuchó los gritos, vino, rescató a la niña, mató al lobo, y para los que la versión en la que se le había comido a la abuela, le abrió la panza y sacó a la abuela. A la versión que la tiene en el ropero, la sacó del ropero y las liberó a las dos, ¿no? Entonces vamos a ver, yo les he preparado acá unas imágenes. Vamos a ver, ¿cuál será la primera imagen? Vamos a ver esta de acá, que esta de acá es cuando el cazador llega. Cuando el cazador llega, ¿será la primera escena? ¿Será lo primero que sucedía? Pues no, ¿verdad? Esto ya está casi ya por el final, ¿no? Esto no pertenece al comienzo. Entonces, como no pertenece al comienzo, vamos a ponerlo por aquí más o menos, que es casi por el final de nuestra historia. ¿Cuál es la segunda imagen que te voy a mostrar? A ver. La niña conversando con el lobo, cuando él la engaña y le dice que se vaya por el otro camino. Esto sí podría ser parte de la primera parte de la historia, ¿no? Entonces no puede ir después de que el cazador aparece, tiene que ir antes. Esto es casi al comienzo, lo vamos a poner por aquí más o menos. ¿Okay? Tengo aquí otra imagen, a ver. Y ya. El lobo. El lobo, cuando se revela como que es el lobo, que no es la abuela disfrazada, y la comienza a corretear y a perseguir, y ella grita pidiendo auxilio. ¿Esto será el comienzo? No, esto va casi ya para el final, ¿no? Para el final. Pero tampoco es la última, porque el cazador viene después de esto. Por los gritos de ella aparece el cazador, entonces esto va antes. Va un poquito antes del cazador. Entonces ya más o menos se va armando nuestra historia, ¿verdad? A ver. La mamá de Caperucita dándole la canasta y diciéndole que vaya al bosque. Esto es el mero comienzo. Esto es el principio, es antes de que ella se encuentre con el lobo. Sí, es antes. Entonces acá está. ¿Por qué es antes? Porque la canasta que ella lleva se la dio su mamá, que es lo que el lobo quería, ¿verdad?
Vamos a ver esta de aquí. La abuelita rescatada por el cazador y se encuentra con su nieta. ¿Esto será antes de que llegue el cazador? No, después, ¿verdad? Esto es el mero final, el último que sucedió. Entonces esto lo ponemos ya al último, bien al final. Y nos queda una en medio, esta de aquí. El lobo disfrazado de abuela y Caperucita ahí siendo engañada por él pensando que es su abuela. ¿Eso irá antes de que ella se encuentre por primera vez con el lobo? No, va después. ¿Después de que el lobo la está correteando o antes? Antes, porque aquí es cuando la engaña. Ok, vamos a compararlos a ver. ¿Cuál iría primero? ¿Así iría? ¿El lobo la corretea y después la engaña? ¿O el lobo la engaña y después la corretea? Primero la engaña, exacto. Entonces esto va antes. Y más o menos ya tenemos nuestra historia armada. ¿Ok? La mamá le da los encargos a la niña. ¿Ok? A ver. La mamá le da los encargos a la niña. La niña se encuentra con el lobo y es engañada para que vaya por el camino más largo. El lobo llega primero a la casa, esconde a la abuela y la engaña disfrazándose de ella. El lobo se revela como lobo y la comienza a corretear y ella grita. Esto de acá. El cazador que estaba en el bosque escucha los gritos y corre a la casa. Mata al lobo, rescata a la abuela de donde ella estado y la reencuentra con su nieta. Correcto, tenemos nuestra historia. Ahora, todo esto, ¿cómo lo planteamos en el planteamiento? ¿Cuál pertenece al nudo y cuál pertenece al desenlace o a la resolución del conflicto? A ver, ¿cuál será? Vamos a ver. Yo creo que el primer planteamiento es este, porque el planteamiento es cuando tú planteas la historia, cuando conoces a los personajes. Cuando planteas la historia, aquí, porque estás planteando lo que va a pasar. La mamá le plantea a la niña que se vaya al bosque a cumplir un encargo y estás conociendo a los personajes recién. Entonces esto es parte del planteamiento. ¿Ok? Aquí el lobo aparece por primera vez, conoces recién al personaje del lobo y se plantea otra situación. ¿Cuál es esta otra situación que se plantea? El engaño. ¿Ok? Estás planteando un engaño para hacer una trampa. Esto también es parte del planteamiento. ¿Ok? Empiezan los problemas. ¿Cuál es el problema? Ya se llevó a cabo el engaño, el lobo llegó primero, se disfrazó de abuela y se metió a la cama. Y llega Caperucita y la comienza a engañar. Aquí comienza ya el problema, comienza el nudo del asunto. Aquí el nudo comienza ya a elevarse y a enredarse porque ya hay un problema que se está planteando. ¿Qué va a suceder acá? ¿Quién va a reaccionar primero? Ella se dará cuenta primero, él atacará primero. Comienza el nudo del problema. ¿Cuál sería el punto culminante de ese problema, de ese nudo? El punto donde ya las cosas explotan y están para llegar a un resultado. Aquí ya hay un problema gravísimo, hay un nudo gravísimo donde corre peligro su vida porque el otro personaje, el malvado, el antagónico, el como quieran llamarlo, la quiere atacar, la quiere dañar. Entonces este nudo ya se formó, ya se hizo un nudo, ya se hizo un gran problema. Ya tenemos nuestro nudo ahí en su punto máximo. Ahora, cuando el nudo comienza a bajar para solucionar el problema, cuando el nudo comienza ya a tener una solución aquí, porque ya el cazador escuchó los gritos y viene a la casa. Esto se va a solucionar de alguna manera. Se puede solucionar bien porque el cazador puede llegar a tiempo. Se puede solucionar mal también porque de repente el cazador no le hacía caso y seguía haciendo sus cosas. O se puede solucionar también mal porque de repente el cazador llega muy tarde. ¿Okay? Pero sea cual sea la solución, ya está empezando a encontrarse una solución porque este personaje está empezando a llegar a la casa para solucionar el problema de alguna manera. ¿Y cuál sería la resolución final? Esta de acá. ¿Okay? La resolución final. Matan al lobo, rescatan a la abuela y la juntan con la nieta. Y las dos
Las dos terminan juntas. Ahora, ¿la resolución es feliz? Sí, es feliz. ¿La resolución puede haber sido triste? También pudo haber sido triste. ¿Pudo el cazador haber llegado tarde y no haber llegado a tiempo? ¿Pudo ser trágica? Sí, pudo ser trágica y luego se la pudo comer antes de que llegue el cazador. ¿Pudo ser más trágica? Llegar el cazador y el lobo lo mataba al cazador. Pudo tener cualquier solución, pero ya esa es la solución. El final de la resolución se lo pone el que escribió la historia. Lo quiere poner triste, lo quiere poner feliz, lo quiere poner trágico. En este caso hubo una resolución feliz, ¿no? Hubo una resolución feliz, algo se solucionó de manera adecuada. Entonces tenemos un planteamiento, donde los personajes se conocen, se plantean la historia, tú identificas de qué va a tratar la historia, vas conociendo a los personajes, se plantea un problema. Hasta ahí todo el nudito iba derechito. Empieza a haber un pequeño nudito, un pequeño problema. Ha habido ya un engaño y continúa acá el engaño que va a llegar a un punto trágico. Cuando llegue ese punto trágico, ya la cosa está muy entreverada, muy enrollada y tiene que solucionarse de alguna manera. Sea triste, sea feliz o sea trágico, se tiene que solucionar de alguna manera. ¿Cómo llega esa solución? Porque acá interviene otro personaje que llega a la casa para arreglar el problema, soluciona el problema, al solucionarse el problema se desata el nudo y todo vuelve a estar tranquilito y tranquilito, ¿ok? El final, la resolución, el final es el desenlace, en este caso es feliz, porque los personajes quedan felices, quedan juntos. También, como les digo, pudo solucionarse o tener un desenlace de otra manera, también, eso va a depender de quién escribió la historia, ¿no? Pero el desenlace en este caso es feliz y el nudo o la soguilla volvió otra vez a estar tranquilito y relajadito. Esos son los tres momentos que tiene toda historia, todo cuento. Vamos a suponer que cambio de historia y te digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer los tres momentos de los tres chanchitos, que lo debes de conocer también. ¿Cuál sería el planteamiento cuando tú conoces a los personajes? Los tres chanchitos están contentos porque están construyendo cada uno su casa, madera, paja y ladrillo, ¿ok? Ese es el planteamiento. Vas conociendo a los personajes, que unos son más precavidos que otros porque hacen su casa de cemento, otros de medio precavidos porque la hacen de madera y otros que no les interesa nada y lo hacen de paja. Ya planteaste tus personajes. Cuando empieza el problemita del nudo, cuando aparece el lobo y los amenaza, cada uno se esconde en su casa están metidos, él empieza a soplar y a derrumbar cada una de las casas y ellos empiezan a correr, a refugiarse en la casa de su hermanito. Ahí está el nudo trágico. Cuando el nudo se hace bien en la punta, bien en lo más trágico, cuando están todos en la casa y él trata de derrumbar la casa de cemento. Cuando el nudo comienza a bajar y comienza a resolverse, cuando el lobo sube para meterse por la chimenea, porque ya hay una resolución, ya se va a solucionar el problema. O entra y se los come, o no entra y no se los come. Entonces, pero ya empieza a solucionarse. ¿Cómo la cosa termina en la soguita otra vez estiradas con una resolución de este nudo? Cuando ellos prenden la olla esa y él cae, se quema y sale corriendo y los deja ahí todos contentos. Entonces, ¿tuvo una resolución feliz? Sí. Para el lobo no, pero como es el malo. Entonces, pero sí tuvo una resolución feliz, acabó bien. Entonces, todas tienen una moraleja, ya sabemos, ¿ok? Pero lo importante es eso, que identifiquemos cuando en nuestra historia que estamos leyendo termina el planteamiento, comienza el problema y se desarrolla o se resuelve este problema, ¿no? Ya sabemos, te vuelvo a repetir, la resolución puede ser trágica, puede ser feliz o puede ser trágica, feliz o triste. ¿Ok? Entonces bien, ahora vamos a hablar un poquito de los espacios actorales que hay. Aparte de los planos, hay formas en el escenario. Entonces eso te lo voy a traer ahorita con unas imágenes. ¿Me esperas un ratito? Y yo regreso ahorita.